como les dije, tengo unos, a unos 6, 7 años conociendo a Kenner. Lo conocí en el Vigía, Estado Mérida, en Venezuela. Solíamos jugar mucho fútbol. No sé cómo esté Kenner con ese tema hoy en día, pero solíamos jugar mucho fútbol. De verdad que era maravilloso el poder ir, el poder compartir. También asistíamos a una iglesia donde yo era el pastor específicamente de jóvenes. Tuvimos muchas experiencias juntos, tanto él como con otros chicos. Siempre tratábamos de inventarnos algo, un campeonato, para así compartir con más personas este hermoso mensaje. Y siempre era muy agradable hasta el día de hoy tenemos una muy linda amistad. Eh, he charlado por temas quizás de horario, poco charlamos, cada quien pues tiene su horario bastante apretado, pero siempre que podemos hacerlo es bastante nutrido. Y eso es lo importante de nuestras amistades, el poder nutrir, el poder tener siempre un contacto con ellas. Y yo los animo a que todas esas personas que ustedes consideran sus amistades, después de esta charla le envíen un mensajito y le digan cómo estás, cómo te va. Eso de verdad que marca la diferencia. Y bueno, yo le doy gracias a Kenneth por esta hermosa invitación que me ha dado para compartir con todos ustedes un mensaje que llena nuestras vidas, un mensaje que nos ayuda a sobreponernos ante las adversidades, un mensaje que siempre va a estar vigente. Y ese mensaje lo voy a dar a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Como Kerner bien dijo, soy un pastor cristiano evangélico y siempre trato en la medida de lo posible, no solamente predicar con mi palabra, con lo que yo digo, sino con mi vida. Todo lo que está en la Biblia trato de llevarlo a mí, llevarlo a que yo pueda practicarlo. Y es la idea de todo esto, que todo lo que está escrito en ella nosotros lo podamos practicar. Así que este, yo quiero comenzar el día de hoy haciéndoles estas preguntas. Kenner, vi un flyer que colocó en el Instagram que decía, ¿qué te impide servir a Dios? Y vamos a pensar un poco cuáles son esos impedimentos que nos impiden servir a Dios como Él desea que nosotros lo hagamos. Eso es muy importante recalcar. Porque hay muchas personas que dicen, yo sirvo a Dios, yo hago buenas obras. Y no es solamente eso, sino que Dios desea que nosotros le sirvamos, pero de una manera con la cual podamos ser eficaces, con la cual podamos agradarle a Él. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Lo vamos a estudiar por un personaje que quizás todos conocemos. Todos conocemos este personaje. Y para que se hagan una idea, este personaje siempre que lo nombramos, nosotros decimos, wow, un gran hombre, un hombre temerario, un hombre fuerte, de fortaleza, de mucho ímpetu, de una persona que cuando leemos la historia y vemos su vida podemos decir, wow, ese es tremendo líder. Y quizás muchos de nosotros digamos o hemos dicho, quiero ser como este líder. Una persona que predicaba no solamente con lo que decía, sino con su vida. Y a donde quiera que iba, arrastró multitudes y nosotros decimos, wow, yo quiero tener esta capacidad que tuvo este hombre. Pero él no siempre tuvo esta capacidad. Y en la historia de este personaje es quien nos vamos a basar para poder entender qué nos impide servir a Dios como Él desea que nosotros lo hagamos. Y esta persona es Moisés. Cuando nosotros escuchamos el nombre de Moisés, casi que en el acto viene a nosotros ese relato cuando él abrió el mar. Y para hoy en día los científicos es un poco difícil explicar con la ciencia cómo esto ocurrió. Y he visto infinidades de teorías sobre este acontecimiento. Algunos dicen que fue la cuestión es que en el preciso momento en que él estaba parado allí, vino una corriente de aire muy fuerte, había un camino y que justamente se abrió el mar en ese. Yo decía, bueno, es un poco quizás incoherente o no sé, tiene algunos fallos porque en el preciso momento, en el
preciso segundo, ese día fue que ocurrió este acontecimiento. Desde mi punto de vista, fue el obrar de Dios, porque Él tenía un propósito maravilloso con su pueblo y lo iba a cumplir a través de Moisés. Pero lo maravilloso de todo esto es que nosotros cuando escuchamos este nombre de una vez viene a nuestra mente líder, un líder innato, delante de grandes multitudes, un líder que predicó con su vida, que dio muchas enseñanzas. Y hoy por hoy muchos escritores, autores de diferentes libros lo toman a él como base para hablar del liderazgo, para hablar de una persona que debemos copiar para así tener eficacia al momento de nosotros ser líderes. Pero ese principio en la vida de Moisés es lo que nos va a llevar a nosotros a entender qué es lo que nos impide servir a Dios. Y yo voy a ir leyendo algunos pasajes de la Biblia donde vamos a ver un contraste en lo que Moisés le pregunta o la incapacidad que Moisés siente que él tiene para no servir a Dios y la respuesta, porque automáticamente de cada una de las preguntas que Moisés hace en el relato que vamos a leer, automáticamente tiene una respuesta de Dios. Y esto no es simplemente en el área espiritual, sino que lo podemos aplicar a nuestras vidas, al día a día. ¿Qué nos impide servir a Dios como Él desea que nosotros lo hagamos? Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a descubrir qué es eso que nos impide a nosotros servir a Dios. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 11. Dice de la siguiente manera: pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo a cada una de estas preguntas, a cada una de estas incapacidades que Moisés sentía que tenía, le coloqué quizás un título, un tópico, algo para que nosotros podamos tener una idea. Y esta primera característica o falta de capacidad que Moisés le dice a Dios que él no tiene para servirle como Dios quería que él le sirviera, fue falta de capacidad. Moisés cuando le dice acá, en este primer versículo que estamos leyendo, dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Él se sentía incapaz de hacer esta misión que Dios tenía con él. Y algo que tenemos que tener en cuenta y que en el Instituto Bíblico al cual yo asistí, siempre nos decían era, es una frase que algún pastor muchos años antes lo habrá dicho, dijo, si Dios invita, Dios paga. Si Dios te está llamando que tú hagas algo, es porque Él te va a dar la capacidad para que tú hagas eso. Si Dios te está diciendo, vete de tu país y ve a cualquier otro país a hacer misiones, ve confiado porque Dios te va a dar la capacidad para que tú puedas hacer eso allá. Y tú dices, bueno, una de las incapacidades que siento yo es hablar el idioma. Cuando yo, por ejemplo, que me digan que debo ir a hablarle a algún pueblo de habla inglés, que digo, es una extrema incapacidad para mí porque de hello no paso, o sea, hasta allí. Y un par de palabritas que aprendí, yo dije, bueno, por si me toca ir o me encuentro con alguna persona, poder decirle auxilio, ayúdame o cualquier cosa, pero sería una incapacidad para mí. Y Moisés en este caso se siente con una gran incapacidad, porque él le dice, lo está enviando al faraón. Es como que a cualquiera de nosotros en este grupo nos digan hoy, usted va a tener que ir y hablar con el presidente de cualquier nación para que haga X cosas. Usted dice, wow, ya va, hey, detente un momento. O sea, me siento incapaz porque, no sé, no soy la persona más adecuada. Hay muchas personas que han estudiado estas ramas, oratoria, han estudiado de política, han estudiado muchas cosas, han estudiado historia, que son más capaces que yo para ir a hacer esta misión. Y Dios acá, Moisés quizás estaba pensando, sí, hay muchas personas en el pueblo de Israel que son mucho más capaces que yo para llevar este mensaje, pero no es cuestión de tu incapacidad, es cuestión de que si Dios te dice que lo hagas, Él te va a dar la capacidad. Y veamos la respuesta que Dios le da a esta incapacidad que coloca Moisés, que es sentirse sin capacidades. Dice el versículo 12,
Dice, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Dios le da una respuesta automáticamente. ¿Te sientes falta de capacidad? Yo iré contigo. Le dice, yo voy a estar contigo, no te sientas incapaz porque aquel que es todopoderoso va a ir contigo. ¿Qué más quieres? Aquel que es dueño de todo, aquel que creó la tierra, aquel que creó a los seres humanos, aquel que creó absolutamente todo, va a estar contigo. ¿Cuál otra incapacidad me puedes decir? Para mí, desde mi punto de vista, con esa sola respuesta, ya Moisés no debía colocar más incapacidades, porque le dijo, yo voy a estar contigo. Y es lo que nos dice hoy el Señor a nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, Él nos dice que cada día de nuestra vida Él va a estar con nosotros. ¿Te sientes incapaz de algo? Dile a Dios cuál es tu incapacidad para que Él te pueda ayudar. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Él no se separa de ti jamás. Él está a tu lado. En el momento que tú aceptas a Jesucristo, eres sellado con el Espíritu Santo y Él está contigo. Es maravilloso entender eso, que el Todopoderoso está con nosotros cada día y que si nos sentimos incapaces de algo, podemos ir a Él y decirle, Señor, me siento incapaz de esto, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. Veamos la segunda incapacidad, porque Moisés no solamente colocó esta, sino colocó unas 5 más. Dice Éxodo 3:13, y vayan pensando, si alguno de ustedes tiene alguna de estas características. Yo creo que tengo unas 7 características, de las cuales unas 5 por lo menos tenía yo en el momento en el que Dios me llamó a predicar su palabra, en el momento en que me llamó a servirle. Quizás una de estas 5 incapacidades que Moisés le da, yo las tenía. Y ustedes dirán, y hay una que es muy notable, que hoy no se nota, entre comillas, uno dice no se nota tanto, pero fue una de mis mayores incapacidades que quizás yo también le puse a Dios para decirle, no quiero que me envíes a ningún lugar a predicar porque me siento incapaz de esta forma. Y Moisés la tenía, así que vamos a irla descubriendo. Dice Éxodo 3:13, dice, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Segunda incapacidad de Moisés, falta de mensaje. Él sentía de que sí, bueno, ya se armó de valor, escuchó a Dios, le dijo, yo voy a estar contigo, ahora ve, y cuando él dijo, ajá, bueno, se planteó en su mente el hecho, bueno, ya estoy frente a los israelitas, y cuando esté frente a ellos, ¿qué les voy a decir? Recordemos que Moisés, quizás muchos no lo saben, era una persona que le costaban las palabras, era tartamudo. Al momento de hablar, quizás cuando se ponía nervioso, cuando había mucha gente, comenzaban a trabarse las palabras y no le salían y él comenzaba a hablar y es como que nosotros estemos conversando y a mí yo comience y me quede ahí pegado y no me salgan las palabras. Esta pequeña incapacidad porque es superable. Tengo amigos que han superado la tartamudez y han avanzado porque no es una incapacidad desde, desde el punto de vista, dependiendo del punto de vista de que tú lo veas. Si tú crees que lo puedes superar, lo vas a hacer y tienes que decirle a Dios, ayúdame. Y tengo amigos que lo han logrado. Pero Moisés, su segunda incapacidad era falta de mensaje. Cuando vaya a ellos, ¿qué les voy a decir? Cuando me presente ante todas estas personas, miles de personas, que me pare allí en una roca, ¿qué les voy a anunciar? Cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les voy a decir? No sé ni siquiera tu nombre. Y Dios le da una respuesta contundente que hasta el día de hoy sigue siendo contundente para todos nosotros y es en el versículo 14 dice, yo soy el que soy. Simplemente le dijo él. Estas simples palabras le estaban diciendo a Moisés, yo soy el que fue desde el principio y soy el final. En el alfabeto griego ellos decían, yo soy el alfa y soy el omega. O sea, soy el principio y soy el fin. Soy el creador de todo. Tú les vas a ir a ellos y les vas a decir, me envía, yo soy el que soy. Simplemente palabras que para nosotros no tienen mucha concordancia. Uno dice, bueno, ajá, me voy a presentar y les voy a decir que quién te envió, yo soy el que soy. Pero para los israelitas estas palabras tenían mucho significado. Recordemos que es otra cultura también.
pero para ellos tenía mucho significado y cuando él se presentara ante ellos y les dijera, en nuestro caso, me envía Dios, para ellos ese significado era contundente. Lo está enviando el creador de todo, el todopoderoso. Con esas simples palabras ya Moisés no tenía que colocar más incapacidad. Cuando él le dijera al pueblo quién lo enviaba, ellos los iban a seguir. Pero Moisés, testarudo, sigue colocando incapacidades. Y piense usted, ¿cuál de estas dos incapacidades tengo yo? Tengo falta de capacidades, me siento incapaz de hacer algo, no, o dos, me siento falto de mensaje, siento que me hace falta un poco de mensaje para hablar con las personas. Jamás, yo lo digo, jamás imaginé que Kenner fuera a hablar como yo lo veo hablar hoy en día en los lives que hace, en el Zoom, de verdad, o sea, no me lo imaginaba de esta forma, pero quizás en algún punto de tu vida, y hablo de él porque es mi amigo, él está acá, y también conozco a su mamá, excelente amiga, hermana, de verdad la aprecio mucho, y está acá, creo que la vi por allí, pero eh, Kenneth, yo lo veía y no lo veía como una persona que se fuese a comunicar con las palabras que utiliza el día de hoy. Y quizás fue una incapacidad para él pensar en que quizás iba a tener este trabajo, quizás iba a hablar con muchas personas, iba a compartir con tantas personas. Quizás para él en algún momento, ¿qué les voy a decir? Porque sí, puedo planificar unos 4 lives con un folleto, con un escrito y lo hago y lo repaso. Pero después de 4, de 5, cuando me toque ya vaya por el número 100, ¿qué les voy a decir? Y esas incapacidades que nosotros tenemos son las que nosotros debemos decirle a Dios, hey, me siento incapaz de esto, ayúdame. Y Dios nos va a dar la salida, como se la dio en este caso a Moisés. Tú te sientes incapaz de algo, háblalo con alguien. En este momento no lo vamos a hablar porque sé que muchos tenemos incapacidades y yo hoy por hoy tengo miles de incapacidades, pero siempre le digo a Dios, cuando necesito hacer algo, me siento incapaz de esto, ayúdame. Y de verdad Dios me ha respondido y me ha dado la salida. Tenemos que colocar esfuerzo de nuestra parte siempre. No es simplemente como que Dios tuviese una varita mágica y nosotros le decimos, ayúdame, Él coloca con su varita mágica y ya se soluciona todo. No. Nosotros tenemos mucha parte en las cosas que nosotros debemos hacer, pero siempre tenemos que comunicarlo y decirle, me siento incapaz con esto, y Dios nos va a ayudar. Así que, número 2, falta de mensaje se sentía Moisés. Vamos con la tercera característica. Está en Éxodo 4:1. Moisés volvió a preguntar, vean la testarudez y cómo lo narra la Biblia, volvió a preguntar nuevamente, o sea, no le faltó con todo lo que había dicho, sino que volvió a preguntar y dice, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Y es lógico que cuando alguien se presente, le dice, por lo menos en este tiempo, en el de Moisés, él se vaya a presentar delante de miles de personas y le digo, el Señor se me ha aparecido. Y si le preguntaban, a ti no se te ha aparecido el Señor. Esto yo le coloqué un título que era falta de autoridad. La autoridad que Dios le estaba dando a Moisés era para que se presentara firme ante el pueblo y no titubearan con cualquier pregunta, sino que directamente les dijera, pasa esto, esto y esto. Era simple, era simple. Vaya usted y predique, vaya usted y haga lo que yo le estoy enviando. La falta de autoridad que sentía Moisés por todas las incapacidades que él sentía era esto que lo llevaba a sentirse el menospreciado, lo llevaba a sentirse que él no podía esta gran misión que le estaba encomendando Dios. Y Dios también le da una respuesta con respecto a la falta de autoridad. Yo imagino que, por lo menos en la posición de Kenner, que es un líder que habla de enseñar, hay que tener autoridad. Hay que tener autoridad para poder decir, yo, las cosas se van a hacer así. Los live van a ser a esta hora y quien no entra a esta hora, pues no lo voy a dejar entrar porque debemos ser personas serias. Y él con mucha autoridad, por más que sea un amigo, por más que sea quien sea, él debe hacer cumplirle esa autoridad que se le ha delegado a él como líder de un grupo de personas. Y Moisés
respuesta a esta incapacidad de Moisés y le dice, ¿qué tienes en la mano? Le preguntó. Dice, ¿qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. ¿Qué tienes tú hoy en tus manos? Es la pregunta. ¿Qué tienes tú hoy en tus manos? Y usted dice, eso que tú tengas en tus manos es lo que yo voy a utilizar. No necesitas más, no necesitas irte a otro lugar, no necesitas, no, lo que tú tienes es lo que lo que voy a utilizar. Y eso que tú tienes es lo que yo voy a utilizar para mi propósito en tu vida. ¿Qué incapacidades tenía Moisés? Muchas, pero con lo que él tenía era lo que le iba a usar. Y le pregunta de forma muy explícita, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo, una vara, una simple vara, un bastón, era lo que tenía Moisés. ¿Y cuántas cosas no hizo Dios a través de Moisés con ese bastón? Abrió el mar en dos, lo convirtió en serpiente y miles de cosas hizo, de señales y por ese simple vara que tenía Moisés, porque Dios va a utilizar lo que tú tienes hoy. No solamente hablando de recursos, o quizás dejemos los recursos, sino tus capacidades son las que Dios va a utilizar. Porque quizás tú te sientas incapaz en muchas áreas, pero eres fuerte en otras, pero no lo has descubierto. No has descubierto esa capacidad maravillosa que tú tienes. No has descubierto, porque muchas personas, a mí me sucede mucho en las iglesias, dicen, no, bueno, porque están los que cantan hermoso, están los que predican, están los que salen a evangelizar, pero ¿dónde entro yo? Porque no entro ni en el área, porque no soy músico, canto muy feo, porque no se me da bien hablar, porque cuando hablo delante de las personas me trabo. Y muchas de esas veces yo les digo, ajá, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú en tu mano? Y una vez una persona me dijo, bueno, no, a mí se me da mal hablar, se me da todo eso mal, pero cuando lo vi en una cancha de fútbol, era una persona extraordinaria. No voy a decir Messi, no voy a decir Cristiano, no voy a decir ninguno de esos, pero era una persona que jugaba muy bien al fútbol. Y yo decía, wow, eso es lo que tú tienes. Tú tienes una habilidad para jugar fútbol mejor que muchos. Con eso es lo que vamos a utilizar. Y comenzamos a hacer actividades y él era quien me ayudaba para hacer estas actividades y todo eso. Y él encontró un lugar allí, por lo menos en la iglesia, donde se sintió muy útil. Y yo decía, ves, viste, no eras que eras incapaz de hacer las cosas, sino que tu fortaleza es lo que Dios va a utilizar. Es lo que Dios va a utilizar, aquellas cosas en las que tú eres fuerte. Entonces, y en tus debilidades también Dios te ayuda, porque lo estamos viendo con Moisés. En todas esas incapacidades que Moisés sentía que él tenía, Dios le daba una respuesta. Así que vamos con la número 5 y es eh, capítulo 4, versículo 10. Dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto es algo que no haya comenzado ni ayer, ni antes de ayer, ni hoy. Te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Y esta es la capacidad que yo les quería nombrar que tenía yo. Eh, Hablar en público, hablarle a un grupo de personas era algo que yo le tenía terror. Y creo que muchas de las personas que estamos acá quizás tienen o se sientan incapaces de hablar en público, de pararse frente a muchas personas. Quizás cuando estamos en intimidad con uno o dos amigos, nos expresamos muy bien. Después cuando tenemos que pararnos en algún lugar y hablarle a 20, a 30, 50, yo he estado en lugares donde ha habido, no sé, miles de personas. Y desde mi punto de vista nunca pensé sentirme capaz de hablarle a todas estas personas. Esa era una de las mayores incapacidades que yo sentía que tenía. Y les comentaba que era entre comillas, porque quizás ustedes dirán, ah, no, pero mira, él lleva aquí cuántos minutos, 15, 20 minutos hablando y habla y habla y habla y no se calla. Y bueno, ¿y cómo es que esta incapacidad estaba en su vida? Esta incapacidad estaba en mi vida. En el momento en que Dios me dice que le sirva, que vaya, predique su palabra, que haga muchas cosas, yo le decía a Dios, pero yo no puedo porque pararme frente a una iglesia, a un grupo de personas, hablarle, me congelaba. Comenzaban las piernas a chocarme, era una cuestión muy difícil y Dios utilizó eso.
esa incapacidad mía y me ayudó mucho. Yo le dije a Dios, necesito que me ayudes en esta área, porque si tú quieres que yo te sirva, ayúdame, porque las palabras no se me dan, no se me dan muy bien. Y comencé a hacer algunos ejercicios para poder hablar de forma más clara. Comencé frente a un espejo a practicar cómo gestar los gestos de la cara, todo esto. Y Dios poco a poco me fue dando la fortaleza. Y hoy por hoy siento que sigue siendo una incapacidad porque conozco miles de personas que se expresan mejor que yo. Pero siempre le digo a Dios cada vez que me toca expresarme frente a un grupo de personas, ayúdame, ayúdame. No son mis fuerzas, no quiero ya aparentar de que soy el mejor en esto, sino que cada día aprendo más, cada día aprendo más y más. Y esta incapacidad que tenía Moisés de la falta de elocuencia, decirle, hey, yo no soy de las personas que se le da muy bien hablar. Yo no soy de las personas de que se paran en público y van a dar un mensaje donde las personas se van a levantar, donde van a aplaudir, donde van a hacer miles de cosas después de que yo termine. No, eso no se me da. Incluso tengo una incapacidad que soy tartamudo, decía Moisés, no se me da bien hablar. Tú quieres que yo haga eso, pero y lo principal que tú quieres que yo haga es que yo hable. Y Dios le da una respuesta a esta incapacidad que Moisés pensaba. Él tenía una incapacidad que él decía, no, esto es con esta, si yo mato a Dios, yo le digo, mira, le doy esta incapacidad y ya él no me va a enviar porque va a decir, no, de verdad, que te da muy mal hablar. No, y Dios le da una respuesta a esto. Lo vemos en el versículo siguiente, en el versículo 11, dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? O sea, con esas palabras, vuelvo a decir, ya Moisés no tenía que seguir diciendo nada. Dios le dijo, tú tienes una incapacidad, pero recuerda que yo fui el que te creé. Yo le di la vista al hombre y soy quien se la quita. Yo le di el habla y soy quien se la quita. Yo le di todo lo que tú tienes, yo te lo di, pero también te lo puedo quitar. Y Dios le dice, eso que tú sientes que es una incapacidad, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar a que tú gestiones mejor tus palabras, a que hables mejor, o simplemente voy a buscar a alguien para que te ayude en esta área, porque acá en este relato vemos que el Señor utilizó a alguien para que fuera el portavoz de Moisés. Donde él sentía que tenía una incapacidad, Dios le dio la solución. Dios le dio la solución. Bueno, a ti se te da mal hablar, yo voy a colocar a alguien para que hable por ti. Y así lo hizo por mucho tiempo, pero también Moisés mejoró mucho en esta área y pudo dar esos grandes mensajes que nosotros podemos leer en este libro de Éxodo, que de verdad es espectacular. Habla de la salida del pueblo de Israel, habla de muchas maravillas de la vida de Moisés, pero esta incapacidad que Moisés sentía, tú la tienes el día de hoy, pregúntate o alguna de estas incapacidades que quizás Moisés pensaba que él tenía. Tú las tienes y las voy a nombrar para que ustedes las tengan en su mente. Falta de capacidades, falta de mensaje, falta de autoridad o falta de elocuencia. ¿Alguna de ellas tú las tienes? ¿Te cuesta hablar? ¿Te cuesta ser firme? ¿Eres líder de algún grupo pero te cuesta tener autoridad? ¿Te sientes incapaz en algún área? ¿Sientes que no tienes mensaje? ¿Te sientes incapaz en alguna de estas áreas? Es mi pregunta para todos ustedes el día de hoy. Yo me sentía extremadamente incapaz en muchas de estas áreas y Dios me fue dando una respuesta a cada una de mis incapacidades. Yo le decía, estuve en el Vicía, donde conocí a Kenneth, y es un pueblo donde les encanta el fútbol. El deporte que yo juego voleibol es el deporte que siempre he jugado, pero las personas allá del fútbol era lo mejor. Y yo decía, ¿cómo hago para llegarle a más chicos, a más jóvenes? Si ahí todos jugaban fútbol y yo trataba de crear un grupo de voleibol y si jugábamos un par de fin de semana, pero después ya no querían ir, pero el fútbol eso era fin de semana que no se jugara fútbol, mira, eso era un desastre. La gente salíamos del servicio a las 12 del mediodía y de una vez del servicio de la iglesia y de una vez comenzábamos a escribir, había un grupo y bueno, nos vemos a tal hora en la cancha, nos vemos. Eh, eso era
por así decirlo, religión, eso era ley, que se salía a jugar fútbol. Yo decía, ¿cómo les voy a llegar a ellos? No era el mejor en fútbol, ni lo soy, pero yo dije, bueno, nada, allá voy con ellos y así pase pena, así pase lo que sea, voy a ir allá y me sentía muy incapaz. Y practiqué tanto, practiqué tanto, practiqué tanto, no voy a decir que llegué a ser el mejor, porque no lo llegué. Había personas infinitamente mejor, pero no era el más malo. Eso era mi consuelo. No era el más malo. Y comencé quizás siendo el más malo. Y poco a poco fui esa incapacidad que yo sentía, la fui mejorando, porque yo quería llegar a más personas, yo quería compartir con ellos, quería no simplemente compartir en la iglesia, sino que en lo que a ellos les gustaba, yo quería estar ahí, quería compartir con ellos. Y poco a poco fui aprendiendo, siempre le tuve amor al deporte, al fútbol lo veo, pero nunca lo jugaba tanto como en el Vigía. O sea, allí fue la cúspide de lo que jugué de fútbol, porque yo quería llegar a más personas. Y a raíz de eso conocí a muchísimas personas. Muchos son amigos el día de hoy, así como Kenneth. Creo que nuestra amistad se fortaleció mucho todas las veces que íbamos a la cancha. A veces Kenneth me escribía a las 10 de la noche, vamos a jugar, y yo estaba acostado, que de verdad uno, cuando se acuesta, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando me acuesto ya después no me quiero levantar, pero ese deseo de poder compartir con las personas en eso que ellos aman, era lo que me decía, anda, anda. Quizás pase pena, porque era con gente que jugaba muchísimo, pero si él te está tomando en cuenta, anda, esa incapacidad que tú sientes, la estás viendo tú nada más. Porque había partidos donde, wow, la estrella. Había días en donde la estrella era yo, pero solamente días muy contados. Pero lo maravilloso era que esa incapacidad que yo sentía la veía solamente yo, no la veían los demás, porque si no, les aseguro que si alguien es muy, muy malo, no le invitan a jugar. Ellos esperan que llegue y lo ponen a jugar, pero no le invitan. Eso no pasa. Es un error que cometemos, pero yo decía, si me invitan es porque, bueno, no soy el más malo. Habrá personas que no las invitan porque, bueno, y tengo muchos amigos que quizás si estuvieran escuchando esto dijeran, con razón no me invitaban. Comienzan a pensar en este momento. Pero esa incapacidad la veía solamente yo. Y quizás la incapacidad que tú tengas o que tú sientas que tienes, la estás viendo solamente tú. Y las personas a tu alrededor quizás están pensando, wow, se le da muy bien hablar. Y tú dices, a mí, no. Sí, sí, cuando yo me paro en público me trabo. Pero cuando estás conmigo hablas excelente. Te expresas de una manera espectacular. Eres una persona que se te entiende, eres una persona que habla muy bien. Y esas incapacidades quizás las vemos solamente nosotros. Así como Moisés quizás las veía él. Pero si tú te sientes incapaz de algo, si hay algo que no te permite servir a Dios, como Él desea que lo haga, eres tú, no es nada más. Ese es el centro del mensaje. Aquello que te impide servir a Dios, como Él desea que tú le sirvas, eres tú. No es tu vecino, no es tu líder, no es tu amigo, no es tu mamá, no es tu papá, no es tu hermano, no, no, no. Eres tú el que coloca las incapacidades. Porque Dios te quiere utilizar en un área en el cual quizás tú te sientas débil, pero Dios te va a hacer fuerte en esa área. Si Él te dice, ve allá, recuerden la frase, si Dios invita, Dios paga, si Él te dice, ve allá, es porque Él te va a dar la capacidad para hacer la cosa que Él te esté mandando a hacer. Las incapacidades las colocamos nosotros. Nosotros somos los que nos sentimos menos. Nosotros somos los que decimos, no puedo. Nosotros somos los que decimos, no, no, no tengo la capacidad. En este caso, hablando yo con Kenner un día, con respecto al trading, tengo un amigo acá que lo está haciendo, le está yendo muy bien, un pastor amigo, le está yendo extremadamente bien. Y yo siempre, con respecto a la tecnología, he tenido cierto recelo. Soy una persona joven, 27 años, pero la tecnología no es algo que se me daba. Coloquemos ese paréntesis. ¿Qué se me daba? Porque hoy en día le dije a Dios, todo es tecnología prácticamente hoy. Necesito aprender. Y me he puesto y ya he ido aprendiendo algunas cosas. Tengo un par de cursos que voy a hacer acerca de programación y usted dice, wow, ¿hasta dónde ha llegado? No sabía utilizar un teléfono, no sabe usar el Zoom, pero quiere estudiar programación. Porque en esa incapacidad que quizás solamente yo veía y los demás me decían, pero tú eres bueno haciendo estas cosas, aprendes rápido. Pero una persona que se mete en la computadora por juegos, por cualquier cosa, hago miles de cosas y yo digo, no, pero a mí se me da muy mal la tecnología. Y me decían, se te da mal, pero estás haciendo cosas que ni yo sé hacer, me decían algunas personas.
que han estudiado, que estaban en carrera. Esas cosas no las sé hacer yo y las sabes hacer tú. ¿Cómo que te sientes incapaz? Y decía, esa incapacidad me la estaba colocando yo. Y con respecto al trading me costaba. Tenía cierto recelo. Yo decía, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Y hasta que el pastor amigo me dijo, mira, yo te voy a dar un consejo. La incapacidad de que te cuesta a ti hacer esto, te la estás colocando tú. Esa incapacidad te la estás colocando tú, porque más nadie te está colocando la incapacidad. Tienes un buen equipo, tienes buen internet, tienes buenas cosas, aprendes rápido. ¿Dónde está el miedo? Me dice, quítate el miedo y comienza a hacer. Quítate el miedo y comienza a hacer. No todas las vas a ganar, pero en el camino vas a aprender y va a llegar un punto en donde va a ser mayor las ganadas que las perdidas. Hablando de este tema un poco del trading, que sé que es lo que Kenner hace el día de hoy. Y él me lo decía y yo decía, pues sí, me puse a pensar, tengo un buen equipo, tengo buen internet, ¿dónde está el miedo? Decía yo. El miedo lo tengo yo, no lo tiene más nadie, la incapacidad me la estaba colocando yo y quizás a ti te pase hoy. Te sientes incapaz por X cosa y no solamente en el área esta laboral, sino en cualquier área de tu vida, te sientes incapaz por algo. Y en este caso, hablando del mensaje del día de hoy, Dios desea que tú le sirvas, pero tú dices, ¿en dónde le voy a servir? Si me siento incapaz con mil cosas. Las incapacidades te las estás colocando tú. Lo que te impide realmente servir a Dios como Él quiere que le sirva, eres tú, no es más nadie. Era una persona que le costaba extremadamente hablar y miren, no soy el mejor, pero acá estoy, dando un mensaje que Dios desea que ustedes escuchen. De la persona y le pueden preguntar al pastor, a mi pastor, en la iglesia donde creí, en un pueblo llamado La Victoria, en una ciudad llamada La Victoria, en Venezuela. Eh, Hablaba con él nada más, con más nadie me hablaba porque me daba mucha pena, porque era una persona muy retraída. Y hoy por hoy, miren, tengo un poco de facilidad para hablar, pero porque la incapacidad me estaba colocando yo. El pastor me decía, che, pero eh, tú hablas conmigo y no me dejas hablar, tú eres solo el que habla. ¿Qué incapacidad estás poniendo tú? Dice, no, no, es que a mí me da mucha pena, a mí no se me da bien hablar y pasábamos media hora hablando y yo era el único que hablaba y él me escuchaba, me escuchaba. Ponte a pensar tú. Yo voy a hacer una oración ahora por todos los que están escuchando esto, para que Dios les ayude en esas cosas que ustedes se sienten incapaces. Te sientes incapaz para hablar con otra persona. Te sientes incapaz para hablar con tu jefe. Te sientes incapaz de realizar algo. Y quizás esa incapacidad te la estás colocando tú, más nadie. Dios desea que nosotros le sirvamos de una manera en algún área. Y si Él desea que nosotros le sirvamos en esa área es porque Él nos va a ayudar. Él nos va a dar las capacidades para salir adelante. Él nos va a ayudar cada día de nuestra vida. Y es el mensaje que traigo yo para ustedes el día de hoy. Dios está con ustedes todos los días. Simplemente Él desea que nosotros conversemos con Él y que le sirvamos. No te sientas incapaz de hacer algo porque Dios, si Dios te ha llamado a algo, Dios te va a ayudar en eso. Así que voy a hacer una pequeña oración para ir cerrando y, decirle a Dios que los ayude en esto que están haciendo. No conozco mucho, he entrado en algunos live, tengo alguna idea. Por cuestión de tiempo, no seguí en el grupo y dije, no quiero comprometerme en algo en lo cual voy a ser muy efímero, no voy a estar siempre. Quiero tener el tiempo y sé que ya me he ido ajustando y lo voy a lograr, pero no quiero quedar mal, dije. No quiero quedar mal, no quiero que personas estén atrás de mí, pero queremos que surja y por cuestión que se me escapan hoy pues, de las manos, quedar mal. Pero sé que lo voy a lograr. Sentía la incapacidad, ya hoy no me siento incapaz. En este caso de ganar dinero, no me siento incapaz. No me siento incapaz. Y de verdad que es algo que a las personas que me han ayudado, yo digo maravillosas palabras, ¿verdad? De verdad. Así que vamos a orar. En eso que te sientas incapaz, dile a Dios, ¿de verdad tengo esa incapacidad o la incapacidad la estoy colocando yo? Si quieres, cierren sus ojos. Yo voy a hacer una oración por todos ustedes. Querido Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por este hermoso momento que nos regalas. Gracias por la tecnología, porque nos une. Personas de todo el mundo están aquí hoy reunidas escuchando.
Personas de España, de Venezuela, de Panamá, de Honduras, de Dominicana, de cualquier parte del mundo nos están escuchando. Y gracias a la tecnología que hoy nos une, podemos expresar este hermoso mensaje que tú nos has dado. Muchas son las cosas que nosotros nos hacen incapaces. Muchas cosas son las que nosotros pensamos que no somos capaces de hacer. Pero esas incapacidades las colocamos nosotros. No las coloca más nadie, mi Señor. Aquello, Padre Santo, que nos impide servirte como tú quieres que lo hagamos, no es otra cosa que nosotros. Nosotros somos los que colocamos las incapacidades, nosotros somos los que colocamos los peros, nosotros somos los que colocamos eh, el decirte no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y somos nosotros, pero tú realmente quieres que nosotros te sirvamos. Tú nos das, Padre Santo, las capacidades de hacer muchas cosas. Y no solamente en el área espiritual, ministerial, mi Señor, sino en nuestra vida a diario. Padre Santo, nosotros nos sentimos incapaces de hacer muchas cosas. En el área laboral, quizás queremos ascender de puesto, pero nos sentimos incapaces, Padre Santo, por qué dirán las personas cuando me pregunten. Yo ser el líder de alguien. No se me da bien hablar, no se me da bien expresarme, no se me da bien llegarle a las personas. Pero esas incapacidades quizás las estamos viendo nada más nosotros, porque todos los que están alrededor, mi Señor, están viendo otra cosa. Yo te ruego, mi Señor, que este trabajo hermoso que está haciendo Kenneth, no solamente en el área laboral, en el área económica, sino en el área espiritual, mi Señor, siga creciendo. Sé tú prosperando sus vidas, mi Señor, en todas las áreas. Dale, Padre Santo, salud, dale bienestar, mi Señor, dale paz en medio de las dificultades, mi Señor. Que esto que Él hoy está haciendo lo pueda hacer de la mejor manera. Que si nosotros vamos a hacer algo, lo querramos hacer, mi Señor, de la mejor manera. Que todo aquello que hagamos queramos ser excelentes, Padre, no para vanagloriarnos, Padre Santo, sino porque queremos dar testimonio de que tú eres un Dios de excelencia. Y como tú eres un Dios de excelencia, nosotros también queremos hacer las cosas de forma excelente. Que cuando las personas nos vean y vean que nuestra vida es... ¿Qué, qué tienes tú? Porque yo quiero eso que tú tienes. Y eso que nosotros tenemos es a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Gracias te doy por todos, mi Señor. Bendícelos grandemente en todo su trabajo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Amén. Bueno, hasta acá llego yo. Dios les bendiga. De verdad, un tiempo maravilloso el poder compartir con todos ustedes.